La segunda parte de esta práctica tiene que ver con el diagnóstico de laboratorio de la etiología de los síndromes febriles icterohemorrágicos, vale decir, aquellos síndromes donde hay fiebre, hay ictericia y hay hemorragia. Este tipo de síndromes está presente en varias enfermedades que tienen un comportamiento bastante parecido entre sí, enfermedades que son difíciles de distinguir a menos que contemos con pruebas de laboratorio que nos permitan poder realizar el diagnóstico diferencial. ¿Qué tipo de enfermedades son estas o qué tipo de enfermedades pueden presentar este síndrome febril icterohemorrágico? Tenemos al dengue, la leptospira o leptospirosis, la fiebre amarilla, la hepatitis viral, sobre todo la hepatitis A, la malaria, producida por la especie Plasmodium falciparum, y la bartonella. Pero nos vamos a enfocar en las primeras tres. Estas enfermedades que pueden presentar síndrome febril icterohemorrágico tienen comportamientos fisiopatológicos muy parecidos y que justamente se evidencian en la parte clínica con la aparición de fiebre, con la aparición de ictericia y con la aparición en algunos casos de hemorragia. La leptospirosis en principio es una zoonosis, es una enfermedad producida por la bacteria del género Leptospira. Es una bacteria que se parece a las espiroquetas, ustedes pueden observarla, y ¿no? Es una bacteria con una morfología distinta a la de los cocos y los bacilos, es más pequeña, más delgada, puede ingresar a la piel por contacto directo, a través de una herida, sobre todo cuando tenemos contacto con orina, con sangre o con tejidos animales contaminados. ¿Por qué se considera zoonosis? Porque está asociada a las ratas, a los roedores. También existe transmisión indirecta al tener contacto con agua estancada o suelo húmedo que está contaminado con la orina de estos roedores que sirven además de reservorio para la leptospira. Entonces, este tipo de enfermedad tiene una presentación clínica bastante variada. La leptospirosis, como se conoce a la enfermedad causada por leptospira, la leptospirosis puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Puede afectar al riñón, por ejemplo, produciendo una nefritis túbulo-intersticial que puede llegar a la insuficiencia renal, puede producir isquemia, puede comportarse como o desencadenar la producción de productos tóxicos en el riñón. En el endotelio causa daño vascular, causa vasculitis y de allí la aparición de hemorragias. En el caso del hígado, al invadir los sinusoides hepáticos, causa necrosis hepatocelular focal y aparición de ictericia intrahepática. En el caso de la invasión del ojo, causa uveitis, la inflamación de la membrana que cubre al ojo. En el caso del pulmón, una neumonitis hemorrágica. En el caso de los músculos, una miositis. Y en el caso de invadir las meninges, una meningitis que se conoce como meningitis linfocitaria, porque tiene un componente inmunológico asociado. Esta enfermedad se le conoce también como enfermedad bifásica. Hay una fase donde el patógeno, la leptospira, está presente y hay una segunda fase inmunológica donde la leptospira desaparece de la sangre, aunque puede persistir en la orina, pero ya es el sistema inmunológico el que reacciona y el que produce el daño. Entonces, esta enfermedad tiene el siguiente comportamiento. La bacteria
está presente en la sangre hasta aproximadamente la mitad de la segunda semana de los síntomas. En el líquido cefalorraquídeo permanece las 2 primeras semanas y a partir de la segunda empieza a aparecer en la orina, tanto de los ratones como también de las personas. Por lo tanto, si yo quiero investigar la presencia de leptospira en sangre, lo más lógico es que yo pueda solicitar un hemocultivo. O sea, si quiero investigar en sangre, yo solicitaré un hemocultivo, que es como se le conoce al cultivo de la sangre. Si yo quiero investigar la presencia del líquido cefalorraquídeo, de leptospira, utilizaré pues el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Y si quiero investigar la presencia de leptospira en la orina, pues utilizaré el urocultivo. Sin embargo, no es fácil cultivar leptospira. Es una bacteria bastante exigente en cuanto a sus requerimientos y es difícil observarla al microscopio con tinción porque su composición de membrana celular no permite la tinción con colorantes. Entonces hay otras metodologías adicionales que se pueden utilizar para su diagnóstico, dentro de las cuales está la serología. La serología, que es la búsqueda de anticuerpos en sangre, se puede realizar a partir de la primera semana de infección, siendo más sensible al final de la primera y al inicio de la segunda semana. ¿Qué puedo buscar? Anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG. Los de IgM, los primeros en aparecer, para el final de la primera semana, títulos ya diagnosticables, y para el IgG al final de la segunda semana. Entonces, eso me ayuda, dado que en el caso de la serología, esta puede permanecer positiva durante meses e inclusive durante años, como parte de la huella que deja la enfermedad en el sistema inmunitario. Ahora bien, en el caso de la fiebre amarilla, que esta es una enfermedad transmitida por los mosquitos de los géneros Aedes aegypti y de el género Hemagogus también, es una enfermedad pues que causa fiebre, generalmente fiebres altas, 39, 40, 41, cefalea, náusea, vómito, ictericia y también hemorragias, dada la alteración que existen en los sistemas de la coagulación. Puede llegar a una falla hepática, renal, miocárdica, con hemorragias generalizadas y que tienen además una tasa alta de letalidad. Este virus de fiebre amarilla pertenece a la familia de los flavivirus, siendo un virus que para el caso peruano está pues presente en algunas zonas consideradas endémicas, justamente donde están estos mosquitos. ¿Cómo se comporta el virus de la fiebre amarilla? Similar a los anteriores, o sea, causa hemorragia, causa ictericia, puede causar oliguria, pérdida de proteínas por la orina. Sin embargo, el virus, o sea, el antígeno viral, está presente en la sangre durante los primeros 5 días, que es donde yo podría diagnosticarlo si quiero buscarlo en sangre. Y a partir del día 5 empiezan ya a aparecer los anticuerpos, siendo la segunda semana donde se hacen más sensibles, anticuerpos de tipo IgM primero, y después de la segunda semana ya empiezan a aparecer los anticuerpos IgG. Estos anticuerpos, que son anticuerpos neutralizantes, o sea, sirven para bloquear la entrada del virus, van a permanecer durante meses e inclusive durante años. Esa es la ventaja de la memoria inmunológica que nosotros tenemos. El dengue, por otro lado, es un virus también de la familia de los flavivirus y también transmitido por los mismos vectores, quitos, un virus RNA, del cual existen 4 serotipos. Serotipos 1, 2, 3 y 4, que
comparten algunas proteínas. Hay proteínas estructurales del virus, la proteína de la cápside, la proteína de la membrana, de la envoltura y las llamadas proteínas no estructurales sobre las cuales están basados los test de detección, sobre todo en la proteína no estructural de tipo 1, que es la que ha demostrado poder, es más que de ser más fiable de utilización. Este virus dengue tiene un comportamiento parecido a los anteriores. Vale decir, los primeros días de la enfermedad está presente el virus, por lo tanto la detección del antígeno viral es importante, más o menos durante la primera semana. Luego de ello, empiezan a aparecer los anticuerpos, IgM e IgG, siempre en ese orden, pero dado que existen 4 serotipos, existen también 4 oportunidades de poder infectarse, o sea, 4 oportunidades de hacer dengue. Por lo tanto, de existir una infección secundaria, como se han visto casos que hay, una infección secundaria, es una nueva infección por dengue, estos anticuerpos aparecen de manera más precoz. Y es la IgG la que aparece pues con el pico más alto. Y es, además, esta IgG la que va a permanecer y va a dar protección frente a la infección. Entonces, el laboratorio va a tratar de buscar al antígeno, pero también va a tratar de buscar a los anticuerpos. Y para ello están hechas pues las pruebas que vamos a ver a continuación. Las formas graves, tanto del dengue hemorrágico como de la fiebre amarilla, como la de leptospira, se parecen, son igualitas. Imagínense que estén en Piura, o estén en Loreto, o estén en Madre de Dios, o estén en Tumbes. En los 3 sitios hay dengue, hay fiebre amarilla y hay leptospira. Y cuando el paciente llega grave, no sabemos qué tiene, puede llegar con disfunción renal, puede llegar con alguna hemorragia, con alteraciones hemodinámicas, cardíacas, pulmonares, del estado de conciencia, con síntomas intensos, con hepatomegalia dolorosa, deshidratado, con insuficiencia renal. Considerando que esto tiene una tasa de letalidad que puede llegar al 20%, significa que 1 de cada 5 va a morir, la única forma de poder distinguir cuál es el origen de la enfermedad es pues a través de la historia, ¿no? O sea, si me dice que trabaja en un almacén donde habían o donde hay roedores, pues lo más probable será leptospira. O si trabaja en el campo, puede ser que lo más probable sea fiebre amarilla, dengue o la misma leptospira también, pero cómo poder estar seguros? La única forma es a través de las pruebas de laboratorio, no hay más. Profesor, pero si son la misma, si tienen el mismo comportamiento, ¿por qué no les damos el mismo tratamiento? Bueno, podemos darle el mismo tratamiento al dengue y a la fiebre amarilla, o sea, aislamiento del paciente para evitar que el mosquito lo vuelva a picar y transmita a otro, medidas de mantenimiento en cuanto a la estabilización de su alteración hemodinámica, control de la fiebre, control de la hemorragia. Pero en el caso de leptospira yo le puedo dar antibiótico al paciente. Es una bacteria. Puedo darle antibiótico. En cambio, si le doy antibiótico al del dengue, al de la fiebre amarilla, de repente lo empeoro más. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro? A través de las pruebas de laboratorio. Considerando de que estas enfermedades son enfermedades consideradas de notificación obligatoria, o sea, son enfermedades que comprometen la salud pública, todas estas enfermedades deben notificarse. Se notifican en el centro de salud lo reporta hacia el siguiente estamento, laboratorio referencial, y llega hasta la estadística nacional, porque esto se reporta cada semana. Y el reporte se hace a través de las fichas de investigación, que como ven es un formato bastante práctico para poder llenar. Van los principales datos del paciente, el tiempo que estuvo con síntomas, qué síntomas
tuvo exactamente, si se le hizo alguna prueba, qué prueba fue, siempre teniendo en cuenta el tiempo de enfermedad y cómo va evolucionando la misma para poder decidir qué tipo de exámenes le vamos a realizar. Entonces, ya en el caso del laboratorio, para la parte de la etapa preanalítica, la muestra preferida para nosotros es la muestra de sangre. Una muestra de sangre y de esa sangre extraeremos la parte líquida, o sea, el suero, para poder buscar los anticuerpos. En principio ahí están. Sin embargo, si el paciente falleciese sin diagnóstico, no es simplemente enterrarlo y ya. Hay que saber, si es un dengue, un brote de dengue, pues tenemos que prepararnos porque pueden aparecer más casos. Entonces ahí sí es necesario realizar una autopsia y tomar un poco de tejido de hígado y de tejido de riñón y enviarlo al laboratorio para su confirmación. Para el caso de la leptospira también se puede utilizar la orina, pero tendría que contarse con el microscopio de campo oscuro para poderlo mirar. Y en el caso de malaria, en el caso de que se sospechase, además de los mencionados, malaria, pues se realiza o la prueba rápida o también la prueba de la gota gruesa, que es una prueba de diagnóstico con sangre periférica, o sea, con sangre del dedo, también puede ser venosa, para poder hacer la tinción y observar a los plasmodios de estar presentes. En la etapa analítica, siempre considerando el tiempo de enfermedad, porque sabemos que en algunos casos el virus está presente por 5 días, por 7 días, y los anticuerpos aparecen después. Entonces, dependiendo del tiempo de enfermedad, se solicita el examen. Si voy a querer buscar antígenos, voy a pedir pruebas moleculares. Y si voy a querer investigar anticuerpos, pues voy a pedir pruebas serológicas, dentro de ellas el ELISA y también las pruebas rápidas. Ahora, no son las únicas pruebas que voy a utilizar, dado que voy a monitorear a mi paciente, pues también tendré que utilizar pues, hemograma, dosaje de hemoglobina, de bilirrubinas, electrolitos, proteínas, perfil de coagulación, etc. Pero para la parte microbiológica, que es la que estamos estudiando, nos interesa las pruebas de biología molecular, PCR, y también las pruebas serológicas para buscar anticuerpos. Ahora veamos cuáles son esos tipos de pruebas. Para el caso de leptospirosis tenemos varios tipos de diagnóstico, siendo la prueba de referencia la microaglutinación o microhemaglutinación. Este es el gol estándar. ¿En qué consiste? En la detección de anticuerpos en el paciente. ¿Cómo así? Se utilizan cepas de leptospira que conserva el laboratorio, que se enfrentan al suero del paciente. Y si hay anticuerpos, pues la prueba va a resultar positiva por aglutinación. ¿Cuál es la limitante de que tenemos que tener un cepario, o sea, un cultivo de cepas patógenas de leptospira, y eso no es fácil de mantener? Entonces, esta prueba de microaglutinación se reserva para algunos laboratorios de referencia. Y si estoy en un centro de salud, ¿qué prueba puedo usar? Pues la prueba rápida o también la metodología de ELISA, que también busca anticuerpos. De hecho, esa es la más usada. Y si estamos en la etapa leptospirúrica, puedo observar por la microscopía de campo oscuro, puedo observar a la leptospira. Si tengo el microscopio de campo oscuro, en este caso lo que estoy observando es el antígeno, estoy observando la leptospira. Lo mismo que si hago PCR, también voy a investigar antígeno, y si hago cultivo, también voy a investigar antígeno. Entonces, esos son los métodos más utilizados para el diagnóstico de la leptospirosis. La microaglutinación, que es la prueba de referencia, el gol estándar, digamos así, para el diagnóstico. Las pruebas de ELISA, ambas para buscar anticuerpos, y otros estudios como la microscopía de campo oscuro para ver la orina, y en la orina se observa pues la presencia de leptospira, si se está en la fase leptospirúrica, la biología molecular, PCR y también el cultivo. Para ello hay un flujograma que justamente maneja la estrategia de leptospira, que tiene que ver también con el Instituto Nacional de Salud, donde
ante un caso sospechoso de leptospirosis, dependiendo de si se trata de una enfermedad con 7 días o menos, o más de 7 días, se enfoca la parte de la muestra y de los exámenes. Si se trata de una enfermedad con menos de 7 días, lo más probable es que la bacteria se encuentre en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Así que habrá que hacer observaciones. Puede ser en campo oscuro, puede cultivarse o puede buscarse también anticuerpos solo de tipo IgM, porque estamos antes de la segunda semana. Y aquí está nuestra prueba de microhemaglutinación, que es la que me confirma el caso finalmente. Pero si se trata de un caso con más de 7 días de enfermedad, ya no me restringo solamente a la sangre, sino también voy a buscar en la orina. Y ahí también podré hacer la observación en microscopio de campo oscuro, el cultivo, pero siempre voy a llegar hacia la confirmación de la enfermedad. Pues esa es la importancia del manejo de la leptospirosis. Y como casi siempre el paciente viene pues con menos de 7 días, es la microaglutinación o la aglutinación microscópica la que nos da el diagnóstico final. Para el caso del dengue también existen varias metodologías. Si yo necesito buscar antígenos de dengue para poder determinar, por ejemplo, el serotipo del virus, voy a utilizar mi reacción en cadena de la polimerasa, o sea, mi PCR, voy a buscar antígeno viral. Pero si yo necesito examinar anticuerpos, lo más probable es que tenga que usar mis pruebas de ELISA o mis pruebas rápidas para buscar anticuerpos. Existe una variante de las pruebas de ELISA y de las pruebas rápidas que busca antígenos. ¿Qué tipo de antígeno? El antígeno no estructural de tipo 1. Entonces, hay hasta 3 metodologías. Están las pruebas rápidas, están las pruebas de ELISA, está la prueba de biología molecular. De ellas, la de biología molecular para antígeno, mientras que la de ELISA o rápida puede ser para antígeno, pero también sirve para anticuerpos, y las ELISA netamente para anticuerpos. Y eso lo vemos, aquí está el comportamiento del virus. La primera semana generalmente se puede detectar el virus. Después de la primera semana ya aparece la IgM y también la IgG, segunda. Y estas son las pruebas rápidas. Ustedes observan aquí, no se nota bien, pero dengue dice, ¿no? Está para anticuerpos, IgM, IgG, y también para el antígeno no estructural de tipo 1. Estas pruebas son valiosas, dado que me permiten investigar mucho más allá de lo que podría ser, y como están dirigidas, las pruebas rápidas se pueden hacer en cualquier establecimiento de salud. No necesito derivar la muestra del paciente, porque lo que quiero es un diagnóstico pues pronto, inmediato. Aquí están las pruebas de ELISA, igual, un laboratorio más grande, con muchas más muestras, se pueden hacer allí.